Sebastián, qué placer tenerte. ¿Cómo andás? Gracias ¿Qué por estar tal, ahí. Gustavo? Un placer escucharte, gracias. Bueno, igualmente. A ver, me interesaba mucho parte de tu trabajo cuando analizás cualitativamente los movimientos sociales y políticos, ¿no? de la Argentina. Primero, explicarle a la gente qué significa hacer eso, qué significa analizar cualitativamente todo esto. Ok, bueno, normalmente la opinión pública es más conocida a través de las encuestas, casi es un sinónimo, ¿no? La gente sabe qué porcentaje de la población manifiesta al menos que votaría a Milei o un candidato opositor, qué imagen tiene. Los cualitativistas, por decirlo de algún modo, tratamos de indagar un poco en los por qué, ¿no? Es decir, no es que la gente tenga una opinión positiva o negativa de un candidato, un gobierno. Bueno, ¿cuáles son las razones sobre las cuales se sustenta esa valoración positiva o negativa? ¿No? A grandes rasgos, Este momento tenés trabajo para el rato, ¿no? Digamos. bastante, sí. La realidad es que me parece que los estudios cualitativos, más allá del carácter complementario, porque en ningún caso sustituyen a las encuestas, pero bueno, con el transcurso del tiempo, a partir de la tecnología, que las encuestas se hicieron a través de sistemas digitales, cada vez empezaron a hacer menos preguntas abiertas, entonces, que justamente contribuyeron a profundizar. Entonces, los estudios cualitativos me parece que adquirieron más relevancia en ese sentido, ¿no? A mí me interesa saber qué hay en el medio, porque en las puntas ya sabemos, o sea, los fanáticos políticos de un lado y del otro ya sabemos qué Sí, opinan y te defienden cualquier cosa, por más que les mostres un horror adelante, te dicen es mentira, no está. Pero digo, en el medio, la clase media, los que se levantan temprano, los que se acuestan tarde, aquellos que quizás en algún momento votaron a Macri, después votaron al peronismo, después votaron a Milei, después van y vienen. exacto. ¿Qué sentís? ¿Por dónde va la cosa ahora? Es muy importante esa pregunta porque muchas veces se subestima a ese sector que es fundamental, porque vos dijiste, es el mismo elector que votó a Alberto Fernández, que votó a Macri, que pudo haber votado a Milei, pero que también pudo o haber votado a una oposición, o por ejemplo no haber ido a votar, como se Exacto, quedó muy exacto. claramente reflejado el 7 de septiembre, ¿no? En la última elección en provincia de Buenos Aires. Mira, lo que se ve respecto a ese sector, los Nini, como lo llama Opina Argentina, justamente apelando a una encuesta te iba a decir, lo que se ve es que hay un desacople entre oferta y demanda. Es decir, si vos le preguntás a la gente hoy, datos de encuestas, insisto, de Opina Argentina recientes, cómo se posiciona el mapa político respecto oficialista o opositor al gobierno nacional, vos tenés más o menos un 70-75% que está entre los dos polos, ¿no? Que se dice mileísta o kirchnerista. Ahora, eso significa que vos tenés entre un 25 y un 30 que son los niní. Es decir, ni una cosa ni la otra. El problema es que eso no se refleja en una oferta electoral que contenga ese electorado. Es decir, cuando la gente le pregunta, bueno, ¿y ves alguna alternativa? Muchas veces no se ve. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la sensación de que no es que no haya opciones, sino que está muy disgregada. Fíjate que en los últimos meses apareció la propuesta más contundente de Provincias Unidas, pero también tuviste el espacio de hechos de los hermanos Pasaldia, el espacio potencia de María Eugenia Tallerí, Comanes, pero la sensación es que hoy por hoy hay más caciques que indios, quiere decir, no hay una oferta articulada, ¿no? Que se perciba consistente para gravitar en el mapa político. Sí, a ver, son opciones, no sé si coincidís, son opciones que hasta que la gente se da cuenta que están allí y demás, porque Provincias Unidas, Somos, qué sé yo, parece una idea que nació en Córdoba, se empezó a desplegar un poco por el país, Uh -huh, se empiezan a sumar algunos gobernadores, qué sé uh yo, a -huh, veces va lento y empieza a acelerar rápido, no lo sé, sí. lo cierto es que por lo menos parece haber como una tercera vía en el medio de un abismo de grieta, ¿no? Es Tal abismal cual. la grieta. Sí, lo cierto es que también la historia invita a no ser demasiado optimista al respecto. Acordate lo que pasó con la famosa mesa en la cual estaba el propio Massa, Urtubey, Lavagna, digamos, Pichetto, y que no prosperó, ¿no? O sea, la Avenida del Medio hasta ahora viene dejando una asignatura pendiente importante, con lo cual, esto que vos decís, al margen de que buena parte de la población, lo cierto es que desconoce incluso estas ofertas. De hecho, si vos mirás los resultados, insisto, en Provincia de Buenos Aires, han tenido un volumen electoral todavía muy escaso, pero bueno, es incipiente, habrá que ver, ¿no? Sí, para mí, no sé si coincidís, para mí un actor importante que ha sumado al desánimo de la clase media es Massa, ¿no? Uh -huh. Massa arrancó por su lado, después fue ministro del gobierno, se peleó con el kirchnerismo a muerte, los quería meter a todos presos, después volvió mano derecha, derechísimo, ministro, candidato, hoy está ahí, no sabe para dónde juega. Digo, y esas cosas, como vos bien decís, ¿no? Hay sectores que te prometen una alternativa distinta, una tercera vía, y después terminan todos en el mismo lugar. Y eso,
la gente toma esas cosas, ¿no? Las toma y les hace, le da bronca, básicamente, y como a Raúl Vázquez, a mi compañero que hoy no está en el programa por un problema de salud, pero digo, hacen que los Raúl Vázquez de la vida no vayan a votar porque estén descreídos de la política. Absolutamente, y lo estamos viendo en todas las elecciones de este año, ¿no? O sea, tuviste una participación electoral que osciló del 40 al 60% en el mejor de los casos, como fue la última elección, pero tenés un porcentaje de gente que evidentemente hasta ahora venía votando y ya estamos en un escenario donde el voto obligatorio pasa a ser percibido como un voto opcional, ¿no es cierto? Pero lo que vos decís de Massa es muy claro y atenta contra un pilar de demanda de la opinión pública que tiene que ver con la coherencia, ¿no? Claro, Cuando vos indagas claro, cualitativamente a Sergio claro, Massa, lo primero que surge en los grupos focales es un panqueque, justamente porque va de un lado al otro. Ahora, esto también es cierto que se lo facturan a Patricia Burrich, ¿no? claro, por Digamos, o supuesto, ni sea, hoy hablar, ni la hablar. opinión pública está muy sensible a esos vaivenes y esos zigzagueos y no te lo perdona, digo. Sí, sí. Bueno, y ahí es donde, no sé cómo lo ves vos, pero digo, ahí donde quizás aparece un disruptivo como apareció Milei, que siempre digo lo mismo, ¿no? Milei no baja de un plato volador, o sea, Milei baja ante la bronca social de lo que hereda Milei. El país no era una maravilla, como te hacen ver los que estaban antes, ¿no? Sin Claramente, si no duda, Milei no hubiera aparecido. sin duda, pero Tan lógico como eso. lo disruptivo se empieza a opacar, por ejemplo, con la difusión de los audios españolos, en Sí, donde claro, ahí cobra tenés más lógico. relieve la presencia de, por ejemplo, los Menem en el gobierno, ¿no? Ahí tenés, Entonces, claro. esto es lo que aparece en los estudios cualitativos, justamente. Dicen, bueno, pero pará. Primero porque el gran capital y el activo del gobierno y del presidente Milei tenía que ver con el cumplimiento de la promesa. Es decir, está haciendo lo que Sí, había prometido en campaña, salvo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Cuando, como claro. diría el profe Luis Tonelli, la casta está en orden, como se está viendo, aparece este pase de factura. Más allá de la acusación de corrupción o no, que yo, por lo menos lo que se ve, no impacta directamente en el presidente, sí en todo caso sospechas respecto de su entorno, que no nos olvidemos que implica a su propia hermana, ¿no? Ujú. Ahora, ¿por qué una idea, y ahí le hablo al politólogo y al sociólogo, a los dos, ¿por qué no podés morir con la tuya? ¿No? Porque Milei le contó a la sociedad, bueno, cuál era su idea, liberalismo, ultranza, achicar el Estado, y se rodeó de cierta gente que evidentemente la sociedad le dio una carta de posibilidad. Uh -huh, Pero después, una vez en el poder, aparecen los Menem, todo esto, ¿no? Parece como que es imposible gobernar sin la casta. uh -huh. Ahora, ¿por qué no puede morir con la de él? ¿No? Yo ahora escucho a muchos liberales que fueron parte del armado inicial de la Libertad Avanza y que están ahora separados y están con mucha bronca contra Milei, sobre todo contra Karina. Ahora, ¿por qué no morís con la tuya? ¿No? Porque el resultado final, Sebastián, es el mismo. O sea, vos fíjate, está en las cuerdas el gobierno. Sin duda. A ver, Gustavo, mi lectura es, y esto no lo justifica, sino trato de explicar lo que me parece que desde la libertad Sí, avanza sí, distinta totalmente. gente comenta, y tiene que ver con la tuya no te alcanza. ¿A qué me refiero con esto? Antes de los hermanos Menem, fíjate el rol protagónico que ha tenido Sergio Massa en la conformación de listas de la Libertad Avanza, ¿no? Previo a la Asunción. Es decir, no tenían lo que se llaman cuadros políticos para llenar los ravioles, como se dicen los roles del Estado. Y en ese sentido, ahí Mauricio Macri había prometido mucha ayuda, que después se sintió decepcionado porque el presidente Milei la desestimó, temiendo que Mauricio Macri procurara tener un espacio de poder que él no le quería dar. ¿No? No nos olvidemos que el presidente asumió y lo sigue teniendo y aún en el mejor escenario de cara al 26 de octubre va a seguir siendo minoría en ambas cámaras del Congreso, ¿no? Es decir, no tiene la estructura ni el músculo político y creo que esto es algo que cada vez más se pone de relieve en los resultados electorales, donde justamente tiene muy pocos candidatos muy poco conocidos y que además le cuesta trasladar el capital político de Javier Milei a sus candidatos, ¿no? Y esto me parece que, fíjate que los resultados electorales para la Libertad Avanza han sido muy pobres, con la excepción de la Ciudad Sí. de Buenos Aires, que por otra parte sacó un 30%, y si querés en todo caso de Salta Capital, Chaco, que fue en alianza, pero bueno, antes de la provincia de Buenos Aires había salido cuarto en Corrientes, ¿no? Sí, por culpa del gobierno, no por culpa de nadie más que del gobierno, Absolutamente. la elección de la provincia de Buenos Aires fue un desastre por la nacionalización de una elección que era provincial, Uh claramente. -huh. Ahora Sí. se viene otra elección Uh con -huh. características distintas, ¿no? ¿Y qué estás viendo en esta elección particularmente, en la que viene?
Bueno, lo estamos viendo con digamos, el viaje de pedido de salvataje de urgencia del presidente de los Estados Unidos, ¿no? A reunirse con Donald Trump, con lo cual pone en evidencia que la situación es muy crítica. Lo estamos viendo justamente en los indicadores macroeconómicos, la evolución del riesgo país, la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, más allá de números concretos, lo que está en juego es el factor confianza. ¿No? Es decir, esta Sí, idea claro, de lo que claro, se pone en claro, tela de juicio, tanto en opositores como en claro. oficialistas y en la ciudadanía como en el círculo rojo, es este modelo sustentable. Un modelo, más allá de lo económico, en donde los pilares sobre los cuales descansa el presidente es acelerar en las curvas. Esto implica no diálogo, no negociación. Bueno, fijémonos que ahora recientemente justamente se pidió una moción de censura para el jefe de gabinete por el tema de la ley de discapacidad. Entonces me parece que si bien, como decía Carville, es la economía, me parece que acá hay un déficit que tiene que ver con la política, básicamente por el gobierno, ¿no? Esta medida de retención es cero durante algunos días, pero que Uh -huh. evidentemente va a favorecer a ciertos sectores del campo. Y que hoy ves algunos números, algunas variables, y ves que el dólar empieza a bajar un poquito, las acciones empiezan a acomodarse un poco. ¿Crees que esto fue puramente electoralista, que quizás fue una medida acertada, inteligente ante esta coyuntura? No, me parece que esta medida pone en evidencia justamente que es un manotazo de ahogado y un pedido desesperado. Por eso lo que se pone en tela de juicio es que esto efectivamente se pueda mantener. Porque si es solo una medida coyuntural, no resuelve algo que el campo viene demandando en función de no perder competitividad respecto a otros mercados, ¿no? Que es lo que viene ocurriendo. Entonces me parece que esto es lo que además la gente dice, bueno, pero podía haber negociado en mejores condiciones. Fíjate, lo vemos en su relación con los gobernadores, en donde se instaló la idea de que Milei es un mal pagador, y entonces ahora cuando el gobierno va en una situación mucho más debilitada, es lógico suponer que gobernadores, legisladores, etcétera, le van a cobrar un precio más alto para negociar. Entonces, esto no habla de una expertise política, y creo que eso es lo que se está poniendo en evidencia como gran talón de Aquiles del gobierno nacional. Por todo lo que me decís, no veo que tengas buenos ojos con relación a lo que le pueda llegar a pasar a Libertad Avanza en estas elecciones, ¿no? En las que vienen. Debo decirte que hasta ahora no, pero también es cierto que el propio gobierno ha mostrado muestras de pragmatismo en el pasado. No nos olvidemos cuando lo empoderó a Guillermo Franco como jefe de gabinete tras la salida de Nicolás Pose, cuando apenas asumió, ¿te acordás la marcha en defensa de la educación pública en abril? Inclusive liberaba fondos. Ahora, si me preguntás después del 7 de septiembre, me inscribo en el club de aquellos que esperaban una movida más contundente. Me parece que no hubo el cambio de nombres que buena parte del electorado esperaba después de ese sopapo que fue la elección del 7 de septiembre, si me permitís la expresión. Sí, sí. ¿Y hay oxígeno para más? Porque uno tiene años y ha vivido la historia reciente de la Argentina, ¿no? Cuando hay debilidad están los tiburones de la oposición y los tiburones del peronismo son salvajes, tienen hambre y no te dejan gobernar, ¿no? Y están allí, vos los ves, los lees en las redes sociales pidiendo voltear un gobierno ya, que se vayan, ¿viste? Pide caos, calles incendiadas, o sea, un panorama nefasto. ¿Vos ves que hay alguna posibilidad para eso o quizás hay cierto oxígeno democrático para cumplir los mandatos como marca la Constitución? Yo veo una oposición muy responsable en ese sentido. Nadie quiere ser parte del club del helicóptero, sencillamente porque la ciudadanía lo rechaza de plano y no hay espacio para eso. Ahora, del mismo modo también es cierto, y volviendo a datos de encuestas, Federico Aurelio el otro día marcaba que el 70% de la población no se muestra dispuesta a tolerar más ajustes. Con lo cual, digamos, esto para el gobierno marca una línea roja que va a tener que hacer sintonía fina. La gente ya está más esperando el derrame y resultados de los beneficios macroeconómicos, ¿no? La baja de la inflación ya es un dato, y esto, si no se traduce en una mejora en el dinero de bolsillo, mejoras de empleo, ingreso, bueno, el gobierno está perdiendo un capital político. Digo, el dato es no solo el desgaste, la baja que está experimentando el gobierno en términos de aprobación de imagen, sino la aceleración de ese proceso. Me parece que ese es el gran alerta roja que el gobierno tiene que prestar atención. Estás trabajando permanentemente, ¿no? Uh -huh. Cualitativamente, analizando los movimientos sociales. En los últimos datos, ¿no?, que has Sí. relevado, ¿qué te llama puntualmente la atención? Que dijiste, mira, esto no me lo esperaba. Si vos haces grupos focales con gente que votó al gobierno, yo te aseguro que si lo ve un espectador, hay ciertas cosas que vos ves y decís, este es un grupo kirchnerista. Y esto viene a cuenta de lo que te decía recién, el desgaste que está experimentando el gobierno y el enojo que hay entre su propia base electoral.
Y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio. Cuidado con los niní, cuidado con los que te acompañaron y entraron al cuarto oscuro tapándose la nariz, no que te enamoraron. El núcleo duro del gobierno está en ese 30% que tuvo en primera vuelta, pero después acordate que el otro 20 y pico por ciento que le alcanzó para ganar el balotaje es de prestado, ¿no? Vino del pro bullrichista, pero en cualquier momento también ese voto institucionalista republicano, que está más sensible a las formas y el respeto por las instituciones, etcétera, no es digamos, no te va a acompañar de manera incondicional. Ahora, qué increíble, ¿no? Todos ustedes, los analistas, ven esto, nos damos cuenta, es la sociedad. Es una sociedad variopinta, Uh Sebastián, -huh, donde obviamente nadie es el dueño de nadie. O sea, uh -huh. vos fíjate cómo dan los números, siempre suelen dar más o menos, ¿no? Ahí en el medio. La única salida es el diálogo, el consenso, ¿no? Pero llegan al poder y todos se creen los dueños de la totalidad de lo que llaman pueblo. A mí me enloquece cuando dice, porque el pueblo pide, el pueblo está partido en medio. Uh -huh. ¿Por qué crees que representás al pueblo si no lo representás? Pero ellos lo dicen porque no se dan cuenta, lo dicen porque son sonsos, lo dicen porque el ego les come la cabeza. Digo, ¿por qué creen que representan a la totalidad del pueblo cuando no es así? Es que yo creo que no le importa, ¿eh? Sinceramente. En el caso de Milei, puntualmente, otros gobernantes buscaron desestimar al enemigo, no contenerlo. Y me parece que este es el gran error de lo que es la diferencia, ganar una elección de gobernar un país. ¿No? Fíjate que el presidente hace su discurso inaugural de espaldas al Congreso, que me parece una señal, a mi modo de ver, muy preocupante, ¿no? Donde vos Sí, justamente claro. tenés que contener. Si los adversarios son enemigos y en lugar de ser gente que participa del juego político, que te puede votar las leyes, es un nido de ratas, son degenerados fiscales y no estás convocando al diálogo. El pacto de mayo, viste, parece un papel mojado, digo, la verdad, pero no lo estoy culpando a Milei. La verdad que los gobiernos históricamente vienen dejando una asignatura pendiente de varios proyectos de consenso, de diálogo. Yo creo que probablemente el más consistente que recuerdo en los últimos años, mirá que me voy a retrotraer al 2001, es el diálogo que había convocado Dualde. Me parece que No. es hora de que la dirigencia política tome cartas en el asunto, porque sin 5 o 10 puntos de consensos y acuerdos, no hay forma de que ningún proyecto sea sustentable, ¿no? Sebastián, un placer tenerte. Muchísimas No, un gracias. gusto, Gustavo, hasta cualquier momento y muchísimas gracias. A vos, Sebastián Halperin, sociólogo, politólogo, analista cualitativo de la sociedad y de sus movimientos. Muy interesante.